Una persona se sumerge en las aguas del bautismo con fe verdadera, el cielo no solo se regocija, también tiembla el infierno. Pero muchos no lo saben. Muchos lo viven como una costumbre sin profundidad. Otros ni siquiera lo consideran necesario. ¿Cuántos cristianos siguen caminando con ataduras, con heridas del pasado, con voces internas que los acusan, simplemente porque no entienden lo que realmente ocurre en ese momento sagrado? Hay cosas que el enemigo quiere mantener ocultas, verdades que no se predican lo suficiente, porque cuando el cuerpo de Cristo se bautiza con revelación, con entendimiento espiritual, con una entrega total, el reino de las tinieblas pierde territorio. Y eso es algo que Satanás no está dispuesto a permitir sin resistencia. Tal vez no lo sabías, pero hay una guerra silenciosa en torno a tu identidad, a lo que Dios ha dicho de ti. Y esa guerra tiene uno de sus puntos más fuertes justo allí, en el bautismo. ¿Quién eras antes? ¿Quién eres ahora? ¿Qué muere realmente cuando te sumerges? ¿Y qué se levanta contigo cuando sales del agua? Estas preguntas no son teología vacía. Son vida o muerte espiritual. Son cadenas o libertad. Son oscuridad o luz. Porque el mundo espiritual no responde a las apariencias, sino a los actos de fe que rompen estructuras. Y hay un secreto escondido que solo el Espíritu Santo puede revelar en lo profundo de un corazón rendido. No es magia, no es superstición. Es una verdad eterna que ha estado en la palabra desde el principio, pero que ha sido ignorada, minimizada o distorsionada. ¿Estás listo para descubrir qué ocurre realmente cuando un hijo de Dios se bautiza? ¿Estás preparado para ver lo que tus ojos naturales no han visto? Porque si lo comprendes, nunca más volverás a ser el mismo. Si lo vives, nada podrá detener el fuego que Dios desatará en ti. Y si hoy decides abrir tu corazón, esta revelación puede cambiar tu historia espiritual para siempre. Tú no lo cuentas, pero yo sé que hay noches en las que te acuestas con los ojos abiertos, no porque no tengas sueño, sino porque no puedes encontrar paz. Nadie lo nota. A veces ni tú sabes cómo explicarlo. Solo sientes un peso, una opresión silenciosa que se sienta en tu pecho mientras intentas fingir normalidad durante el día. Oraste. Claro que oraste. Clamaste con lágrimas, con rodillas en el suelo, con la Biblia abierta como un grito desesperado al cielo. Pediste respuestas, imploraste guía, rogaste por una señal, pero el cielo pareció callar y en ese silencio se colaron las dudas. ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que no soy tan digno como otros? ¿Será que este pecado oculto sigue pesando sobre mí? Y aunque tratas de reprender esas voces, a veces se sienten más fuertes que la verdad que conoces. Has sido fiel, has intentado ser obediente, has servido, has perdonado cuando dolía, has amado a quienes te traicionaron. Pero, ¿por qué parece que algunos milagros llegan a otros y no a ti? ¿Por qué esa sanidad aún no ha venido? ¿Por qué ese hijo sigue lejos? ¿Por qué esa promesa no se cumple? ¿Por qué si has creído tanto, todavía sientes que algo falta? La gente a tu alrededor ve tu sonrisa, pero no saben cuántas veces lloraste solo en el baño para que nadie lo notara. No saben que a veces llegas a la iglesia sintiéndote vacío, esperando que alguien vea tu quebranto, y nadie lo nota, porque aprendiste a funcionar roto, a dar sin recibir, a seguir adelante aunque por dentro sientas que algo no termina de sanar. Y entonces llegan esos momentos en los que sientes que estás atrapado en un ciclo. Oras, esperas, te cansas, te renuevas, vuelves a orar y otra vez te sientes igual, como si estuvieras caminando con pesos atados a tus tobillos, como si algo te detuviera, aunque no puedas ver qué es. Quizás es algo del pasado, una herida que nunca se cerró del todo, una culpa que no sabes cómo soltar, una palabra que alguien te dijo hace años y que todavía te encadena por dentro. O quizás es algo espiritual, algo que se activó en tu vida y que no sabes cómo romper, algo que tus ojos no pueden ver pero tu alma lo siente cada día. Hay personas que caminaron contigo y te dejaron en el momento más difícil.
otros a quienes confiaste tu corazón y lo pisaron sin piedad. Hubo momentos en los que pensaste que todo iba a cambiar, que ese nuevo inicio era real, que esta vez sí ibas a levantarte, pero no pasó. Todo se derrumbó otra vez, y eso desgasta, eso cansa, eso hace que uno empiece a preguntarse si acaso hay algo que Dios no me ha dicho, algo que necesito descubrir, porque ya no se trata de emoción, ya no es solo una necesidad, es una desesperación interna por romper este ciclo de dolor silencioso. Y es ahí donde muchos, sin saberlo, comienzan a cargar culpas que no les corresponden. Comienzan a pensar que su fe está rota, que su oración no tiene poder, que su caminar no es suficiente. Y sin darse cuenta, se alejan del centro, aunque sigan aparentando estar firmes. Viven entre la alabanza y el vacío, entre la fe pública y la angustia privada. Sonríen mientras su alma grita por dentro, y entre tantos esfuerzos humanos por sanar, se olvidan de que el mundo espiritual responde a una entrega total, una rendición que no es solo emocional, sino profunda, radical, que marca un antes y un después. Y muchos no saben que esa rendición tiene un acto visible, un momento donde lo invisible se alinea, donde lo que ha estado estancado por años comienza a liberarse, un momento en que no solo lloras, sino que mueres para nacer de nuevo. Un momento donde el pasado deja de perseguirte, no por una emoción fuerte, sino por una obra espiritual sellada por el cielo. Y eso comienza en el bautismo, pero no como lo has escuchado, no como una rutina, no como una tradición, sino como un acto de guerra espiritual, de sello eterno, de transformación verdadera, algo que, si no has vivido así, todavía te falta experimentar. Hubo una etapa en mi vida en la que lo único que me sostenía era el instinto de respirar. Y digo instinto porque la voluntad ya no la tenía. Me había convertido en un hombre que predicaba esperanza, pero que por dentro vivía hundido en una oscuridad que no podía explicar. No era pecado secreto, no era doble vida, era algo más profundo, más aterrador. Era como si una parte de mí nunca hubiese sanado y el enemigo supiera exactamente dónde clavar el cuchillo una y otra vez. Predicaba en iglesias llenas, oraba por otros y sin embargo, cada vez que me quedaba solo en la habitación del hotel después de ministrar, algo dentro de mí se quebraba. No entendía por qué, pero era como si viviera dividido entre la unción y una herida invisible. Un día, después de una conferencia donde el Espíritu Santo se movió con poder, me encerré en el baño del hotel y me derrumbé, literalmente. Lloré como un niño, grité en silencio, me miré al espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Sentí que llevaba años predicando una libertad que yo mismo no había alcanzado del todo. Y esa noche le dije a Dios algo que nunca me había atrevido a confesar. Señor, yo no sé quién soy. No lo dije como una frase bonita, lo dije con desesperación, con miedo. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en un tiempo anterior, como si aún caminara con la identidad rota de mi juventud, como si nunca hubiera terminado de morir para nacer en plenitud. Y entonces pasó algo, no un milagro instantáneo, no una voz audible, pero algo comenzó a quebrarse en mí. Era como si el Espíritu me estuviera llevando atrás, a momentos de mi infancia, de mi adolescencia, a heridas que había sepultado tan profundamente que ni siquiera recordaba. Y de repente entendí, había aceptado a Cristo, lo había hecho de verdad, pero nunca había entendido el bautismo como lo que era, un acto de entierro real. Yo había entrado al agua como un acto simbólico, pero no había muerto. Había pasado por las aguas, sí, pero no con la fe que deja todo atrás, no con la revelación de lo que espiritualmente se activa allí, no con la convicción de que el viejo hombre debe ser sepultado por completo. Había sido una ceremonia, no un funeral espiritual. Pasaron meses, seguí ministrando, pero ahora con una pregunta ardiendo en mi interior.
¿Qué ocurre realmente cuando alguien se bautiza con entendimiento espiritual? Comencé a estudiar, a orar, a llorar de nuevo. El Señor empezó a mostrarme que muchos, como yo, habían vivido bajo una identidad incompleta porque nunca cerraron la puerta al pasado, nunca sellaron el pacto en las aguas, nunca entregaron el cadáver de su viejo yo para que fuera sepultado en lo profundo. Y mientras yo predicaba sobre libertad, el enemigo seguía acusándome con voces del pasado, porque legalmente yo nunca lo había enterrado del todo. Tomé una decisión. Años después de mi primer bautismo, le pedí al Señor que me llevara a las aguas de nuevo, pero esta vez con entendimiento. No fue un show, no hubo cámaras, no fue en una iglesia, fue en un río, a solas, con dos hermanos que sabían lo que yo estaba a punto de hacer. Y cuando me sumergí, no fue un rito, fue una guerra. Sentí como si algo invisible se rompiera en lo más profundo de mi ser. No puedo explicarlo con lógica, pero fue como si el cielo dijera: ahora sí, ahora estás completo, ahora estás limpio, ahora puedes caminar en la identidad que te entregué desde antes de nacer. Y lo más impactante fue lo que vino después. Días más tarde, me encontré con personas que me decían que mi mirada había cambiado. No sabían lo que había pasado, pero lo veían. Una autoridad distinta, una paz distinta, un peso diferente en mis palabras. Y no era emocional, era espiritual. Desde ese día, comencé a enseñar sobre esto. Y las historias que empezaron a surgir de otros que entendieron lo mismo fueron idénticas. Cadenas rotas, sueños proféticos restaurados, llamados activados, identidades renovadas, porque el bautismo no es una opción, es un acto legal en el mundo espiritual, es una declaración de muerte, resurrección y pertenencia. Y cuando se hace con fe, el enemigo no puede tocar lo que fue sellado en el agua. Ese fue el secreto oculto que el Espíritu me reveló en mi quebranto. Y lo que he visto desde entonces me ha convencido de algo. Hay miles de creyentes caminando con autoridad incompleta, con heridas abiertas, con puertas del pasado sin cerrar, simplemente porque nadie les habló de lo que realmente ocurre cuando te sumerges con fe en las aguas del bautismo. Y hoy estoy aquí para contártelo, porque lo que me liberó a mí también puede liberarte a ti. Pero lo que pasó después fue algo que nadie me advirtió. Y quizás por eso hoy necesito hablarte con la voz quebrada, no por tristeza, sino por el peso sagrado de lo que descubrí. Porque hay cosas que uno no se atreve a decir en público. Hay revelaciones que cuando llegan sacuden tanto que uno necesita sentarse en silencio a digerirlas. Y esta fue una de esas. Después de aquel segundo bautismo, algo cambió en mi interior. Pero no me refiero solo a paz o a una sensación emocional. Hablo de algo tangible, invisible, pero real. Hablo de una guerra que se activó justo después del agua. Sí, guerra. Porque lo que nadie me contó, lo que rara vez se predica desde un púlpito, es que cuando te sumerges con fe verdadera en el bautismo, el infierno no se queda de brazos cruzados. Cuando entierras a tu viejo yo, las huestes del enemigo lo saben. Y se despierta un tipo de persecución espiritual que no es casualidad, sino reacción. Reacción al sello, reacción al pacto, reacción a lo que declaraste al mundo espiritual sin necesidad de palabras. Ya no pertenezco a este sistema, soy de otro reino, y mi pasado murió en las aguas. Esa noche, después de salir del río, sentí una paz como nunca antes, pero al llegar a casa, fue como si una sombra me hubiera estado esperando. Me costaba dormir. Sentía una presión extraña sobre mi pecho. Sueños perturbadores comenzaron a invadir mis noches. No era miedo humano. Era una opresión espiritual que no venía de dentro, sino de fuera. El Espíritu Santo me hizo entender algo que jamás había considerado con seriedad. El bautismo no es solo un acto público de fe.
Es un rompimiento legal con todo lo que te ataba. Y cuando eso ocurre, el enemigo trata de recuperar lo que perdió. Por eso, algunos sienten ataques justo después. Por eso, otros viven bajo condenación, porque jamás sellaron espiritualmente su liberación. Por eso, muchos siguen escuchando voces del pasado, aunque ya hayan sido perdonados, porque nunca hicieron el corte final, nunca cerraron la puerta con llave. Y aquí es donde empieza lo más fuerte, lo que nunca te contaron, lo que muchos predicadores evitan decir porque incomoda, porque confronta, porque no encaja con una fe superficial. Escucha bien, el bautismo, si se vive con revelación, no solo es una muerte y una resurrección, es también una transferencia de autoridad, de pertenencia, de destino. En ese instante, en el mundo espiritual, algo se firma. Una marca invisible queda sobre ti, una marca que los demonios reconocen. Y no lo digo para asustarte, sino para despertarte, porque cuando esa marca está sobre ti, ya no eres un ciudadano común, ya no eres solo alguien que cree en Jesús, eres un testigo viviente del reino, eres un enemigo declarado del infierno, y eso activa una dimensión completamente nueva de guerra y de gloria. Hay algo que cambia en tus palabras, en tu mirada, en tu caminar. Pero también hay algo que comienza a ser observado desde otra dimensión, porque ya no portas solo tu nombre, portas un sello eterno, un fuego que no todos pueden ver, pero que en lo espiritual es inconfundible. Y esa es la razón por la que muchos, después de un bautismo consciente y profundo, comienzan a ver cosas que antes no veían. Se les abren los ojos, tienen discernimiento, sueñan cosas proféticas, sienten la atmósfera cargada donde antes solo veían rutina. ¿Por qué? Porque ya no están en la misma posición, porque algo invisible pero real se activó. Y si estás escuchando esto, quizás tu espíritu ya lo percibe, quizás algo dentro de ti late más fuerte ahora mismo, porque tal vez tú también sentiste que te bautizaste, pero nada cambió. Tal vez lo hiciste por obediencia, pero no con revelación. Y te preguntas, ¿me falta algo? ¿Por qué sigo atado? ¿Por qué siento que oro pero no rompo nada? ¿Por qué mi pasado sigue susurrándome al oído? Puede que lo que te falte no sea más oración, ni más ayuno, ni más disciplina. Tal vez lo que te falta es vivir el bautismo como lo que realmente es, el acto espiritual más radical y oculto que marca el inicio de tu guerra y también de tu victoria. Y quiero que me escuches bien ahora. No estás aquí por casualidad. Este video no apareció por error. Esta palabra no es para cualquiera, es para ti. Sí, tú, que todavía cargas con cadenas que no entiendes. Tú, que has sentido que algo te impide avanzar. Tú, que incluso te has preguntado si tu bautismo fue real, si todavía hay algo pendiente. Yo no te voy a dar respuestas fáciles, pero te voy a invitar a algo sagrado. Quiero que lo escribas en los comentarios, no como una frase vacía, sino como una declaración profética. Señor, muéstrame lo que aún no he enterrado. Escríbelo, decláralo, hazlo público. Porque cuando lo haces, comienzas a desatar una conversación con el cielo. Y el Espíritu Santo no deja preguntas sin responder cuando hay un corazón sincero que clama por luz. Una madrugada, mientras oraba con un peso inexplicable en el pecho, sentí que el Señor me conducía a un texto que había leído muchas veces, pero que nunca había entendido. Era uno de esos versículos que suelen pasar desapercibidos, que no se predican en conferencias, que no suenan en canciones. Y sin embargo, esa noche, cuando lo leí, fue como si se encendiera una lámpara en mi espíritu. El versículo estaba en Colosenses 2:12 y dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y yo quiero que escuches eso como si nunca antes lo hubieras oído. Sepultados con Él. No es solo una metáfora, no es poesía espiritual, es una realidad espiritual que ha sido ignorada. Dios no dice representamos la muerte,
Dice que fuimos sepultados con Él. En otras palabras, algo real muere en el agua. Y aquí es donde el Espíritu comenzó a mostrarme algo. Me preguntó en lo más profundo de mi ser, ¿por qué crees que tantos siguen viviendo atados a lo viejo si ya han conocido al Hijo? Me quedé en silencio, no tenía respuesta. Y la voz fue clara, porque nunca permitieron que lo viejo fuera enterrado. Ahí lo entendí. El bautismo no es solo una celebración, es una tumba, pero también es una matriz. En el mismo acto espiritual donde algo muere, algo nuevo nace. Es como una mujer que entra en trabajo de parto. Hay dolor, hay presión, hay sangre incluso, pero después hay vida. El agua del bautismo no es simple agua. En el mundo espiritual es el vientre donde el nuevo hombre es formado. Y si no pasas por ese vientre con fe activa, no naces del todo. Puedes tener conocimiento, puedes tener doctrina, puedes tener lenguaje evangélico, pero tu espíritu aún no ha sido plenamente liberado. Mira lo que dice ese versículo: resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios. No es por el acto, es por la fe en el poder que resucitó a Cristo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No se trata de la piscina bautismal, no se trata del río ni del pastor que te sumerge. Se trata de lo que tú crees que está ocurriendo mientras eso sucede. Porque la fe en ese instante es lo que activa el poder de resurrección. Y ese poder no es simbólico, es real. Es el mismo que rompió la piedra del sepulcro, el mismo que desató la gloria en la tumba vacía. Ese poder se activa en tu espíritu cuando crees que estás siendo unido a Cristo, en muerte y en vida. Y ahora te voy a hacer una pregunta que puede sacudir tu alma. ¿Cuántas cosas han quedado vivas en ti simplemente porque nunca las enterraste con fe? ¿Cuántas voces del pasado siguen susurrándote porque nunca las dejaste bajo el agua? ¿Cuántos hábitos secretos siguen vivos porque jamás los soltaste en las aguas del pacto? ¿Cuántas veces dijiste que eras libre, pero sigues cargando el cadáver de lo que ya deberías haber sepultado? Piénsalo. Si el infierno supo que Cristo había resucitado porque la tumba estaba vacía, ¿cómo sabrá el enemigo que tú también has resucitado? Solo si dejas un cadáver atrás. Si tu pasado sigue vivo, si tu identidad vieja sigue respirando, si tu voz interior sigue siendo la del huérfano, del rechazado, del adicto, del temeroso, entonces el infierno no ha reconocido tu nueva naturaleza. Y eso no cambia con palabras, cambia con muerte, cambia con sepultura, cambia con agua y con fe. No estoy aquí para impresionarte, estoy aquí para invitarte a que pienses si necesitas regresar a ese río, no físicamente, todavía, pero espiritualmente. A que te preguntes si has vivido el bautismo con la fe que activa el poder que levantó a Cristo de los muertos. Porque si no lo has hecho, hay una gloria que todavía no has tocado, y eso puede cambiar hoy. Si algo en ti está temblando ahora mismo, si hay una inquietud en tu interior, si sientes que esta palabra fue escrita para ti, es porque el Espíritu Santo te está llamando, te está empujando, te está diciendo, es tiempo de morir para vivir. Y quiero que dejes un comentario con fecha, no cualquier cosa. Escribe: estoy listo para morir en las aguas y levantarme con poder. Escríbelo si esta palabra te estremeció. Escríbelo si sientes que hay cosas que todavía no han sido sepultadas. Escríbelo si quieres volver al punto cero y empezar de nuevo, pero esta vez sellado por el cielo. Hay algo que debes saber aunque te duela, porque es hora de que dejemos de ponerle maquillaje a lo que en realidad es guerra. Satanás no te odia por lo que hiciste ayer, te odia por lo que podrías ser mañana. Él no te ataca porque estés débil, sino porque ve el potencial de lo que el cielo escribió sobre ti antes que el mundo siquiera supiera tu nombre. Y si has estado sintiendo esa presión invisible, esa angustia constante, esa opresión que no se va ni con oración ni con distracción,
es porque estás en medio de una batalla espiritual que no pediste, pero que se activó desde el momento en que dijiste sí al reino de Dios. Lo que no te dijeron es que el enemigo no se activa cuando alguien canta bonito. Él se activa cuando alguien muere al yo, cuando alguien se rinde de verdad, cuando alguien es sellado con fuego y con agua. Porque un creyente que ha pasado por las aguas con fe es una amenaza viviente. Y por eso muchos de ustedes han sentido que desde que se acercaron más a Dios, las cosas empeoraron. No estás loco, no es coincidencia, es guerra. Y aquí quiero abrirte los ojos a una estrategia oscura pero común. El enemigo no siempre viene con gritos, muchas veces viene con susurros, te habla en la voz de tus fracasos, te recuerda lo que hiciste, te pone espejos del pasado para que olvides lo que Dios ya enterró. Y si no entiendes esto, vivirás redimido, pero controlado. Perdona, pero déjame decírtelo así. Muchos creyentes son legalmente salvos, pero emocionalmente atados. Son amados por Dios, pero constantemente manipulados por las mentiras del infierno. Porque aunque nacieron de nuevo, nunca se desligaron del lenguaje del viejo hombre. Y eso ocurre cuando el bautismo no ha sido comprendido como lo que realmente es: un decreto espiritual, una sentencia legal contra todo lo que te ataba, un acto donde el cielo firma tu libertad y el infierno pierde el derecho sobre tu alma. Satanás no tiene acceso a tu vida porque él quiera. Tiene acceso donde tú le dejas puertas abiertas. Y muchas veces esas puertas no son cosas externas, son memorias no sanadas, son palabras que creíste, son identidades que adoptaste, son mentiras que abrazaste cuando estabas en tu momento más vulnerable. Él trabaja en la sombra del trauma, se alimenta del dolor no entregado, se instala en la culpa no rendida. Y el lugar favorito del enemigo es el corazón dividido, ese corazón que alaba a Dios, pero aún cree que no es suficiente. Ese corazón que dice soy libre, pero todavía se siente sucio. Y te tengo que preguntar algo, con toda la seriedad del mundo. ¿Hay algo en ti que aún vive en la voz de Satanás? ¿Hay una parte de ti que aún cree más en la condena que en la cruz? Porque si es así, necesitas volver a morir. Y necesitas hacerlo en el agua, con fe, con verdad, con ruptura. La Biblia dice en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. ¿Sabes lo que eso significa? Que lo que estás sintiendo no es solo cansancio emocional, es un enfrentamiento real con estructuras invisibles que quieren destruir tu fe. Y esa batalla no se gana con palabras bonitas, se gana con armas espirituales, con verdad, con revelación, con identidad. Y el bautismo, cuando es vivido con convicción, es una de esas armas, porque sella tu posición, porque declara tu alianza, porque cancela los derechos del pasado. El infierno odia al bautismo no porque sea agua, sino porque es sentencia. Y si te sientes al borde, si estás a punto de soltar la toalla, si te duele respirar, si sientes que la oración ya no fluye y que la presencia parece lejana, te lo digo con el corazón roto pero lleno de esperanza, no estás solo. Esta guerra no te va a destruir. Esta guerra es evidencia de que estás despertando. Y lo que viene después de esta batalla no será derrota, será revelación, será un bautismo de fuego, será un sello que el infierno no podrá borrar jamás. Escríbelo en los comentarios si esto está hablando directo a tu alma. No te quedes callado. Declara con tus palabras: estoy en guerra, pero sé que estoy sellado por el cielo. Escribe esa frase si lo que acabas de oír resuena en tus entrañas. Porque cuando lo escribes rompes el silencio. Cuando lo escribes haces que el enemigo tiemble. Cuando lo escribes te alineas con lo que el Espíritu ya está haciendo en ti. Mírame. No, de verdad, mírame por un segundo con los ojos del alma. Todo lo que has escuchado hasta ahora no fue un discurso genérico. Esto no fue un mensaje más de YouTube. Fue Dios hablándote en voz baja, atravesando el ruido del día, de tus pensamientos, de todo lo que te duele en silencio. Porque esto
Esto es solo para ti, no para todos, no para el que solo escucha con los oídos. Esto es para el que oye con el corazón roto, para el que no buscaba este video, pero algo lo trajo aquí, para el que se siente solo aunque esté rodeado de gente, para el que ora sin sentir respuesta y aún así no se rinde. Te estoy hablando a ti, que llevas tiempo cargando algo que no supiste explicar, un peso invisible, una inquietud que no se va, como si algo dentro de ti supiera que todavía no has vivido lo que Dios realmente quiere darte, como si hubiera una parte de tu alma que sigue esperando un momento, una experiencia, algo que lo transforme todo de verdad. Yo sé lo que estás sintiendo, porque esa lucha no es solo tuya, es una guerra que muchos llevan por dentro, pero que nadie se atreve a mencionar. Has sentido que hay algo en tu interior que todavía no termina de romperse, como si tu alma hubiera estado viviendo en pausa, como si hubieras nacido para algo más grande, pero algo te hubiera detenido justo antes de despegar. No sabes si es miedo, si es pecado, si es confusión, pero sí sabes esto, no quieres seguir igual. Y hoy te lo digo sin titubear, con el corazón abierto. Esa insatisfacción que sientes no es condenación, es una invitación. Es Dios tocando a tu puerta una vez más, y lo está haciendo ahora, en este momento, a través de estas palabras. No por casualidad, no por coincidencia, sino porque este es tu punto de quiebre. Tú sabes que hay algo que todavía no has enterrado. Tú sabes que aunque levantaste tus manos en adoración, tu corazón no se ha entregado del todo. Has sido creyente, has leído, has orado, pero hay un bautismo que aún no has vivido. Uno profundo, uno espiritual, uno que no se mide en agua, sino en fuego, en fe, en decisión. Un bautismo donde no solo te sumerges, te despides de lo que fuiste, donde lo viejo no solo se calla, se muere, donde no sales del agua como alguien reformado, sino como alguien resucitado. ¿Lo entiendes ahora? El secreto oculto del bautismo no es un misterio para estudiosos, es un llamado para los rotos, para los cansados, para los que ya no aguantan seguir con máscaras. Y tú sabes que es así. Quiero que respires hondo y me escuches con el alma. Ya no necesitas fingir que estás bien, ya no tienes que vivir a medias, no tienes que seguir atado a un pasado que Dios está listo para sepultar contigo, pero tienes que decidir, tienes que querer morir para vivir. Nadie puede hacerlo por ti. Y si esta palabra te estremeció por dentro, si sentiste que te estaba hablando sin conocerte, si algo en ti gritó, esto es lo que me faltaba, entonces esto es lo que quiero que hagas. No para mí, no para otros, para ti. Quiero que bajes ahora mismo y escribas en los comentarios algo que no muchos se atreverán a poner, pero que tú sí necesitas declarar. Yo quiero que mi viejo yo muera en el agua. Escríbelo si esta palabra fue como un espejo. Escríbelo si estás listo para dejar atrás todo lo que te ha perseguido. Escríbelo si necesitas empezar de nuevo, pero esta vez con sello celestial. No estás solo, no estás tarde, no estás perdido. Este momento era para ti. El río Jordán no era un lugar cómodo. El agua era turbia, espesa, con un olor húmedo que impregnaba las túnicas de los que se acercaban. Los pies se hundían en el lodo y el sol caía con una intensidad que obligaba a entrecerrar los ojos. No era un sitio hermoso, pero estaba cargado de espera. Gente de todas partes venía a escuchar al profeta que gritaba en el desierto. Juan, el Bautista, vestía con piel de camello, el rostro curtido por el viento del este, las manos ásperas por el contacto constante con la arena. Su voz no era melódica, era ronca, profunda, como si el mismo cielo la empujara desde dentro de su pecho. Arrepentíos, el reino se ha acercado. Cada palabra retumbaba como un trueno seco en medio del calor, y la gente lloraba, se quebraba, se lanzaba al agua como quien se arroja a un pozo de libertad. Pero ese día, todo cambió. Ese día,
El secreto del bautismo se manifestó de una forma que el mundo espiritual jamás olvidaría. Porque ese día Él llegó, sin anunciarse, sin escoltas, sin gloria visible. Jesús, el hijo del carpintero. Cabello oscuro, rostro marcado por el polvo del camino, no parecía distinto, y sin embargo, todo el ambiente cambió cuando sus pies tocaron la orilla. No fue espectáculo, fue un estremecimiento silencioso, el tipo de silencio que precede a un milagro. Juan lo vio, y por un instante, el profeta que nunca titubeó retrocedió un paso. Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? La voz de Juan tembló. No era miedo humano, era temor santo. Estaba frente al Cordero, frente al fuego, frente al Verbo hecho carne. Y Jesús, con una calma que perforaba la tensión, le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan asintió, tragando saliva. El cielo entero pareció contener el aliento. Jesús descendió a las aguas. No lo hizo por necesidad de arrepentimiento, lo hizo por propósito eterno, lo hizo porque el bautismo no era solo símbolo, era activación, era el punto exacto donde el cielo abriría sus puertas para validar públicamente a su Hijo. Y cuando su cuerpo fue sumergido en aquel río sucio, cuando el agua cubrió su rostro, el mundo espiritual se quebró, porque allí no estaba muriendo un pecador. Allí estaba entrando en la muerte el autor de la vida. Y cuando salió del agua, no fue solo un hombre empapado el que emergió, fue el principio del reino, fue la puerta de lo eterno rompiendo el tiempo. Entonces ocurrió lo que nunca antes había ocurrido. El cielo se abrió, y no fue una metáfora. Literalmente, las nubes se rasgaron como un velo invisible, y del cielo descendió una voz, fuerte, clara, inquebrantable. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y una paloma descendió, el Espíritu Santo en forma visible, no como fuego, no como viento, como paloma, como señal de pureza, de paz, de sello, de elección. Esa escena lo cambió todo, porque fue allí donde el enemigo supo que el Hijo ya estaba listo para ser revelado. Fue allí donde el infierno tembló. Fue allí donde el secreto oculto del bautismo fue revelado públicamente. Que no es un rito, es un sello. Que no es un símbolo, es una activación. Y quiero que te imagines esa escena ahora. El agua cayendo del rostro de Jesús, el rostro de Juan con lágrimas, el murmullo de la multitud que no entendía del todo lo que acababa de pasar, pero que lo sentía en lo profundo. Y en el cielo, el eco de la voz del Padre retumbando todavía, rompiendo los siglos. Porque esa declaración sigue viva. Y cada vez que alguien se bautiza con fe verdadera, con entrega total, esa misma voz vuelve a hablar en lo invisible. Este es mi Hijo, esta es mi hija, y me complazco en él, me complazco en ella. No subestimes el poder de ese momento, no lo reduzcas a una ceremonia. Esa escena fue el comienzo de todo. Y si el mismo Hijo de Dios necesitó pasar por esas aguas para cumplir con toda justicia, ¿cómo podríamos nosotros caminar en plenitud sin entender lo que allí ocurre? El cielo se abre donde hay rendición, y el infierno se estremece donde hay identidad, y el bautismo es el umbral donde esas dos realidades se cruzan. Si esta escena encendió algo en ti, si sentiste que estuviste allí, si por un instante viste el rostro de Jesús saliendo del agua, escribe en los comentarios: yo también quiero salir de las aguas con el cielo abierto. No lo hagas solo por emoción, escríbelo si sabes que algo en ti acaba de despertar. Hay momentos en los que clamas y el cielo parece de piedra, días en los que tu oración sube como un suspiro tembloroso y no parece haber eco, ni respuesta, ni indicio de que alguien del otro lado esté escuchando. Es allí donde el alma entra en su noche más oscura, porque el dolor grita, pero Dios guarda silencio. Y uno no lo dice en voz alta,
pero empieza a preguntarse si acaso hizo algo mal, si pecó sin darse cuenta, si fue olvidado. Pero con el tiempo he aprendido que el silencio de Dios no siempre es ausencia, a veces es gestación, como cuando el sol está detrás de una nube espesa. No lo ves, pero está. No se fue, solo se ocultó para protegerte del resplandor. Porque hay respuestas que, si te llegaran antes de tiempo, te quemarían el alma. Hay direcciones que, si las supieras sin madurez, terminarías perdiéndote en la arrogancia de creer que ya lo entendiste todo. Así es Dios. Habla, pero a veces calla para enseñarte a escuchar desde otro lugar. He aprendido que el silencio de Dios tiene un eco, uno que solo se escucha desde el Espíritu. Es como el lenguaje secreto del Padre hacia sus hijos más cercanos. Cuando Él calla, está trabajando más profundo de lo que tus sentidos alcanzan a captar. Piensa en una semilla. Antes de romper la tierra, antes de convertirse en brote, antes de que alguien la note, tiene que morir en lo oculto. La tierra que la cubre parece hostil, fría, oscura. Pero en realidad, esta tierra es el abrazo de Dios preparándola para su momento. Así pasa contigo. A veces ese silencio no es juicio, es cobertura, es el vientre donde tu nueva identidad está siendo formada, en lo invisible. Y lo curioso es que, justo cuando sientes que todo está estancado, es cuando más cerca estás del rompimiento. Porque Dios no se mueve con ruido, se mueve con propósito. En el mundo espiritual, el bautismo también fue silencio antes que gloria. Cuando Jesús fue sumergido, no hubo relámpagos, no hubo alabanza, no hubo visiones en ese primer segundo bajo el agua, solo oscuridad, solo inmersión, solo silencio. Pero al salir, el cielo habló, y esa es la revelación que necesitas hoy. Dios habla cuando estás listo para oír, no cuando tú quieres, sino cuando tu corazón ha sido tratado por el agua, por la espera, por la profundidad, porque no puedes recibir palabra de vida si aún escuchas desde tu viejo yo. El silencio de Dios es la cueva donde el eco de tu alma deja de rebotar. Es el único lugar donde puedes distinguir si lo que hablas es fe o desesperación. Y créeme, a veces Él calla porque ya habló, porque la última palabra que te dio sigue siendo suficiente, pero tú la olvidaste buscando algo nuevo que calme tu ansiedad. Y Él, paciente como siempre, te invita a volver a la última instrucción, a recordar que su voz no se contradice, solo se profundiza con el tiempo. Es allí, en ese silencio denso, que el bautismo cobra una dimensión diferente, porque es un acto sin sonido, no hay música en el fondo, no hay respuesta inmediata, solo agua, solo entrega, solo un momento donde tú decides morir a todo lo que grita para comenzar a vivir desde lo que permanece. Y por eso muchos no lo entienden, porque están esperando sentir algo cuando en realidad Dios los está enseñando a confiar sin sentir. Porque si puedes confiar en medio del silencio, entonces estás listo para cargar la gloria. La unción no se derrama sobre el impaciente, se derrama sobre el rendido, sobre el que no corre buscando la voz de Dios en cada esquina, sino que aprende a quedarse quieto en el Jordán, sabiendo que aunque el cielo tarde en abrirse, lo hará. Siempre lo hace. Si estás atravesando ese silencio, no huyas de él, abrázalo. Pregunta qué está muriendo en ti, qué está siendo formado, qué está a punto de brotar. Y si esta palabra fue como una semilla para tu espíritu, si sientes que esto era justo lo que tu alma no sabía cómo expresar, entonces no te vayas sin dejar una señal. Escribe en los comentarios solo una frase: estoy bajo el agua, pero sé que el cielo hablará. Escríbelo como acto de fe, no por emoción. Escríbelo porque algo dentro de ti entendió que este silencio también es parte del secreto oculto del bautismo. Ese momento sagrado donde el alma deja de gritar para empezar a escuchar. Hay algo que tal vez nadie te ha dicho de frente, pero necesitas escucharlo ahora, porque ya no podemos seguir jugando a la fe.
Escucha con el alma, no solo con los oídos. Dios no está interesado en hacerte sentir bien. Él está interesado en hacerte santo. Y esa es una verdad dura, incómoda, pero absolutamente liberadora si te atreves a abrazarla. Porque mientras tú buscas respuestas, Él está formando carácter. Mientras tú le pides salidas rápidas, Él está construyendo raíces profundas. Tú quieres alivio y Él quiere transformación. Tú le ruegas que cambie tu situación y Él está esperando que cambie tu rendición. Porque no se trata solo de lo que vives, sino de cómo respondes a lo que vives. No se trata solo de cuánto sufres, sino de cuánto dejas que ese sufrimiento te moldee en el silencio. Y sí, es difícil, es duro, pero es real. Y si alguien te prometió una fe cómoda, sin dolor, sin procesos, sin fuego, te mintió. Cristo no murió para que tú vivas sin problemas. Murió para que vivas con propósito, aún en medio del quebranto. Hay muchas personas viendo este video que están rotas por dentro, pero lo siguen maquillando con frases como Dios tiene el control o yo sé que todo estará bien. Pero en el fondo se sienten estancadas, frustradas, incluso enojadas con Dios. No lo dicen, pero lo sienten porque oraron, porque esperaron, porque obedecieron y aún así, nada. Pero lo que no sabes es que esa nada es parte del trato, porque Dios trabaja donde tú ya no puedes. Él espera a que tu fuerza se agote, a que tu orgullo se quiebre, a que tu deseo de controlar desaparezca, y es allí donde comienza lo que de verdad transforma. El verdadero bautismo no es solo sumergirse en agua, es rendirse hasta que ya no quede nada del yo. Es permitir que Dios destruya todo lo que construiste sin Él, incluso si se ve bien por fuera. Porque no es lo visible lo que Él quiere, es lo eterno, es lo que nadie ve, es lo que se forma en lo secreto. Escucha esto, hay cadenas que no se rompen con más oración, sino con más entrega. Hay heridas que no se sanan porque aún te estás defendiendo, porque aún justificas, porque aún te excusas. Y Dios no puede sanar lo que tú aún estás protegiendo. Tienes que dejarlo morir, tienes que dejarlo ir. Tienes que reconocer que no se trata de cuánto sabes ni de cuánto haces. Se trata de cuánto te dejas transformar. Y eso duele. Duele porque confronta, porque te pone frente a ti mismo, porque te muestra que hay partes de ti que han sido cristianas, pero no han sido santas, que hay áreas donde todavía decides tú, donde Dios es consultado, pero no obedecido, donde tu comodidad pesa más que tu llamado, y eso tiene que morir. No puedes seguir igual, no puedes seguir pretendiendo, porque Dios no te quiere medio salvo, medio libre, medio vivo, te quiere completamente suyo. Y por eso estás aquí, por eso este mensaje te está confrontando, porque es tiempo de morir para de verdad vivir. Es tiempo de dejar de culpar al diablo por lo que tú te niegas a soltar. Es tiempo de dejar de esperar un milagro y empezar a obedecer el mandato. El bautismo es una orden, no una opción. Es el acto público de una muerte privada. Es la prueba de que ya no vives tú, sino Cristo en ti. Y si no has llegado a ese punto, si aún estás negociando con Dios, si aún estás posponiendo tu entrega, entonces no te sorprendas si todo sigue igual. Porque Dios no se mueve por tus lágrimas, se mueve por tu fe, por tu obediencia, por tu renuncia, por tu rendición. Hoy te invito a hacer algo que solo los valientes harán. No es para todos, es solo para los que están listos para dejar de fingir. Quiero que dejes un comentario que te cueste, que te confronte, que te exponga ante el cielo, no ante la gente. Escribe con verdad: Señor, hazme morir por completo. Escríbelo si sabes que esta palabra era para ti. Escríbelo si estás listo para dejar tu orgullo, tu resistencia, tus excusas y comenzar de nuevo. No porque quieras sentir bonito, sino porque ya no puedes seguir igual. Este puede ser el momento más transformador de tu vida, pero solo si decides dejarlo todo. Padre, Dios mío,
Yo no sé quién está del otro lado de esta pantalla, pero tú sí sabes, tú sí lo conoces, tú sí la ves. Tú sabes todo lo que ha llorado en silencio, todo lo que ha gritado sin usar su voz. Tú sabes las madrugadas donde nadie entendía por qué no podía dormir, pero tú sí. Tú sabes lo que se le rompió por dentro y aún no ha podido contar. Tú sabes cuántas veces dijo, ya no puedo más, y aún así se levantó. Señor, en este momento, yo te pido que lo abraces, que la abraces, que los rodees con una presencia tan fuerte, tan real, tan palpable, que ni siquiera necesiten música para saber que tú estás allí. Porque ya no buscan palabras bonitas, Señor, buscan verdad, buscan descanso, buscan respuestas. Tú sabes que han sentido que hay algo que aún los ata, que todavía no han podido romper por completo con el ayer, que hay una parte de ellos que sigue atrapada en la voz del pasado, que han sido tuyos, pero se sienten incompletos. Señor, yo te ruego, con el alma en la mano, que esta sea la noche donde algo muera de verdad, donde por fin dejen atrás lo que no pudieron soltar, donde por fin digan, basta ya de cargar con lo que tú ya me pediste enterrar. Señor, sella esta palabra en sus corazones. No permitas que esto sea solo un video más, que esto sea un altar, un Jordán invisible, un momento donde el alma se rinde y el espíritu se derrama. Que lo que no pudieron lograr con fuerza, lo hagan ahora con rendición. Padre, yo siento que hay alguien con miedo, alguien que te ama, pero tiene miedo de entregarte el todo. Miedo de que si deja ese hábito, esa persona, ese patrón, se quede vacío. Señor, muéstrale que el vacío no es el final, es el inicio de un nuevo nacimiento, el inicio de una identidad sellada por el cielo. Yo clamo por cada corazón que está sintiendo esto como una espada dentro del pecho, porque no es dolor humano, es el Espíritu Santo tocando profundo, arrancando lo que ya no puede seguir. Levanta ahora, Señor, restaura, libera, renueva, no mañana, no en un congreso, aquí, ahora, en su cuarto, en su celular, en su momento. Este es el tiempo, este es el bautismo que no habían entendido. Yo te pido por los que llevan años en el Evangelio, pero que nunca vivieron este nivel de entrega, que fueron fieles pero no libres, que fueron usados pero no completos. Rómpeles las estructuras, Señor. Hazles entender que hay más, que el agua no era un acto simbólico, era una tumba, y si no murieron allí, tienen que volver, no físicamente, pero sí en espíritu. Muéstrales lo que deben enterrar, muéstrales qué está respirando en ellos y no debería. Muéstrales cuál es la mentira que siguen creyendo, y cuando lo vean, dales la fuerza para dejarlo morir, porque si mueren, vivirán. Señor, no te pido un milagro visible ahora, te pido un milagro interno, una revolución espiritual, un antes y un después. Que esta palabra no los deje tranquilos, que los persiga hasta que se rindan, que los sacuda hasta que se entreguen por completo, que los arrastre hasta las aguas, y allí, Señor, séllalos. Graba en su espíritu lo que nadie les puede quitar, la convicción de que son tuyos, de que el enemigo ya no tiene poder sobre su identidad, de que hay algo eterno que se activó esta noche, porque lo creo, Padre, lo creo con cada fibra de mi ser. Esta no fue una palabra bonita, fue un llamado, fue un acto de guerra, fue una declaración espiritual, fue el momento que llevaban esperando sin saberlo. Y si esta persona está orando conmigo ahora, Señor, te pido que le confirmes, que le hables, que le muestres, que su corazón arda sin saber por qué, que sus lágrimas no se puedan contener, que sus rodillas se doblen solas, porque no está frente a una pantalla, está frente a ti, y tú nunca dejas igual a quien se rinde de verdad. Gracias, Señor. Gracias por ser tan paciente, gracias por no soltarles cuando ellos se alejaron. Gracias por este nuevo inicio. En el nombre del que fue sepultado y resucitó con poder, Jesús. Amén. Si oraste conmigo, si esto te atravesó el alma, si sentiste que esta oración era tuya, quiero que bajes ahora y lo escribas, no como un comentario,
sino como una ofrenda espiritual. Esta vez, muero para vivir. No lo escribas por emoción, escríbelo como sello, como testimonio, como acto profético. Dios lo está leyendo. No importa cuántas veces lo hayas intentado, no importa cuántas veces sentiste que fallaste, que te alejaste, que ya no merecías volver, no importa cuántas decisiones equivocadas hayas tomado, ni cuántas voces dentro de ti te hayan dicho que ya no eres digno, porque hay una voz más fuerte que todo eso. Hay una voz que no se ha apagado nunca, una voz que no grita, pero que aún susurra tu nombre en medio del ruido. Y esa voz te dice hoy, ahora, mientras lees esto con los ojos llenos o el pecho temblando, vuelve a casa, porque nunca fuiste rechazado, solo estabas confundido, porque nunca fuiste olvidado, solo estabas herido, porque aún después de todo, Él sigue llamándote por tu nombre, sí, por tu nombre, ese nombre que tú mismo has dejado de pronunciar con esperanza, ese nombre que nadie menciona en oración, pero que el cielo no ha borrado. Ese nombre está escrito en las manos del Padre, y aunque tú hayas cambiado, aunque te hayas perdido en caminos que nadie conocía, aunque hayas apagado la luz para que nadie viera tu verdadero estado, Él te vio, siempre te vio, desde el principio, desde antes que fallaras, desde antes que te apartaras, y aún así decidió amarte igual, porque su amor no depende de tu conducta, su amor no se negocia, su amor no se desgasta, su amor no se retira cuando tú tropiezas, su amor te espera. Escúchame, hay lugar para ti todavía, el altar no se cerró, el cielo no te borró, el espíritu no se rindió contigo, aún hay promesas vivas, aún hay llamados pendientes, aún hay canciones que solo tú puedes cantar, aún hay batallas que solo tú puedes ganar, pero para eso tienes que volver, no a una iglesia, no a un ministerio, no a una rutina, volver al corazón, volver al punto donde dejaste de creer, volver al agua, volver al silencio donde oíste su voz por primera vez y allí ser restaurado completamente, sin condiciones, sin juicios, sin mirar atrás, porque el que estaba lejos hoy está siendo llamado de nuevo. Él no te ama menos por haberte ido, no está enojado contigo, no está decepcionado. Él sabía que ibas a huir, Él vio tu caída antes que tú la imaginaras, pero también escribió tu regreso. Y si hoy estás aquí, si esta palabra te alcanzó, si estás sintiendo que el corazón se te está rompiendo mientras lees esto, es porque este es tu regreso, este es tu momento, este es el instante en que el cielo te abre los brazos, no para señalarte, no para exigirte explicaciones, sino para abrazarte, para cubrirte, para devolverte el aliento, porque tú no eres lo que hiciste, no eres tu peor día, no eres tu pecado, no eres tu debilidad. Tú eres hijo, tú eres hija, y eso no cambia, nunca ha cambiado. Quiero que lo creas aunque te cueste, quiero que te dejes amar, aunque sientas que no lo mereces. Quiero que entiendas en lo más profundo que tu historia no ha terminado, que aún queda mucho por escribir, que tu bautismo no fue el final, fue solo el prólogo. Y si nunca lo viviste con plenitud, si solo fue una ceremonia y no una entrega, hoy puedes hacer que este momento marque un nuevo inicio. Porque cuando uno vuelve, el cielo hace fiesta. No lo dice una frase bonita, lo dice Jesús, que cuando un hijo regresa, el Padre corre, abraza, cubre, restaura, celebra. Si esto fue para ti, si este abrazo lo sentiste real, si estas palabras tocaron el lugar que nadie había tocado, quiero que dejes un comentario que no sea por emoción, sino como una respuesta espiritual. Escribe: papá, estoy de regreso. Escríbelo con fe, escríbelo con lágrimas, escríbelo aunque no sepas por dónde empezar, porque cuando lo haces, el cielo se alinea y lo que estaba perdido empieza a ser hallado. Ahora que has escuchado todo esto, detente un momento, respira, cierra los ojos si puedes y piensa:
¿Cuántas veces viviste tu fe desde la superficie sin sumergirte realmente? ¿Cuántas veces pensaste que el bautismo era solo una etapa y no el principio de una guerra invisible? Hoy si algo quedó claro es que el bautismo no es un símbolo vacío. Es el acto legal donde el cielo habla y el infierno pierde derechos. Es la tumba del yo y el nacimiento del propósito. Es la entrega absoluta, el corte con lo viejo, la proclamación silenciosa de que ya no vives para ti, sino para aquel que te llamó desde antes de que respiraras. Has visto cómo el enemigo trabaja en el silencio, en la herida, en la culpa, en lo que no se ha rendido del todo. Pero también has visto que el cielo no responde al ruido emocional, sino a la fe firme, a la rendición completa. Que cuando te sumerges con entendimiento, se abren dimensiones nuevas. El secreto oculto del bautismo no es místico, es revelación, es identidad restaurada, es una marca eterna que el mundo no ve, pero el Espíritu reconoce. ¿Lo sientes ahora? Esa inquietud que no se va, es el Espíritu susurrándote que aún hay más, que aún no lo has vivido todo, que lo más importante no fue que te mojaste, sino si moriste, porque muchos fueron al agua, pero salieron vivos al yo, y por eso siguen estancados, rotos, vacíos. Pero hoy algo cambió. Hoy tu espíritu fue confrontado con verdades que tal vez nunca habías escuchado, y eso es gracia, eso es amor, porque Dios no te revelaría esto si no tuviera un nuevo comienzo preparado para ti. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad, fue porque Él está buscando hijos que no solo se bauticen con el cuerpo, sino con el alma, que no solo pasen por agua, sino por fuego, que entiendan que hay cadenas que solo se rompen cuando decides no volver a ser quien fuiste, que hay batallas que solo se ganan cuando renuncias a la vieja versión de ti que aún intenta controlar la historia. Hoy te hablé del bautismo, pero en realidad te hablé del reino, de ese reino al que se entra muriendo, del reino donde no reina el yo, sino el Cordero, donde no caminas por apariencia, sino por pacto. Y si esto estremeció tu interior, si sabes que algo profundo fue activado en ti, si sentiste que estas palabras estaban rasgando algo que llevabas demasiado tiempo protegiendo, entonces quiero que dejes un comentario que lo selle. No uno más, uno que te represente, uno que sea tu acto de fe. Escribe: ahora sé lo que pasa en el mundo espiritual y estoy listo para morir con Cristo y resucitar con Él. Escríbelo si esta revelación fue para ti. Escríbelo si estás listo para dejar atrás lo superficial. Escríbelo si sientes que el cielo te acaba de marcar de una forma que no puedes explicar. Porque algo sí es seguro: si llegaste hasta aquí, no eres el mismo. Yo sé que duele. Duele mirar atrás y ver cuántas veces dijiste sí, Señor, y luego te caíste otra vez. Duele ver que a pesar de tu esfuerzo hay hábitos que no logras romper, pensamientos que no logras callar, heridas que siguen abiertas aunque ya han pasado años. Tú has tratado, has orado, has leído, has pedido ayuda, pero en lo más profundo sientes que hay algo que no termina de sanar. Es como si caminaras con una venda espiritual que te permite avanzar, pero no ver con claridad. Y ese cansancio del alma, esa sensación de que algo no encaja, de que algo aún te falta, tiene raíz en lo espiritual, no en lo emocional. Porque hay cosas que no se sanan con palabras bonitas, se sanan con muerte espiritual. Y esa muerte solo ocurre cuando decides entregarlo todo. Cuando entiendes lo que ocurre en el bautismo, no como rito, sino como declaración de guerra al infierno. ¿Sabes por qué tu bautismo importa? Porque en ese acto se define tu posición espiritual. Porque allí dejas de ser solo un creyente y pasas a ser propiedad del reino. No porque antes no lo fueras, sino porque en el bautismo tu alma lo firma, lo grita, lo sella. En ese momento, con el corazón roto y el cuerpo empapado, el cielo se levanta como testigo y el infierno se ve obligado a retroceder.
porque tú no solo estás mojándote, estás enterrando todo lo que el enemigo usaba para acusarte, tu vergüenza, tus errores, tus secretos, tus traiciones, tus pensamientos más oscuros. Todo eso se queda bajo el agua, y cuando sales no solo respiras aire nuevo, respiras identidad. Y si tú no entiendes esto, puedes pasar años en la iglesia haciendo lo correcto, pero sintiéndote vacío. Puedes cantar, servir, dar, y aún así sentir que Dios está lejos. Porque el bautismo no es el final del proceso, es el inicio del despertar espiritual. Es la llave que activa autoridad. Es el sello de "este es mío" que el cielo pone sobre ti. Y cuando no lo vives con fe, cuando lo haces como una rutina o por presión, entonces no se activa nada. Por eso muchos siguen luchando con lo mismo, porque el acto fue externo, pero no hubo una entrega real. No murieron, y si no mueres, no puedes vivir en plenitud. Tú necesitas saberlo, no para sentirte culpable, sino para despertar, porque tu historia no puede seguir marcada por religiosidad sin fruto, porque tú naciste para caminar en libertad, para orar con autoridad, para ser lleno del Espíritu, para vivir con propósito. Y si hoy estás escuchando esto con el alma estremecida, si te estás preguntando si acaso tu bautismo fue incompleto, superficial, simbólico, es porque Dios mismo está abriendo tus ojos. Él no quiere juzgarte, quiere restaurarte, quiere que vivas tu bautismo como una revolución del alma, no como una ceremonia olvidada, porque cuando entiendes esto, tu fe se vuelve fuego, tu oración se vuelve espada, tu silencio se vuelve habitación sagrada. Y por eso, escúchame bien, tu bautismo es importante no solo para tu alma, sino para Dios. Porque en ese momento tú dejas de correr de tu llamado y empiezas a correr hacia Él. Porque allí decides morir, no como castigo, sino como acto de amor. Porque allí tu fe deja de ser una teoría y se convierte en un grito profético al mundo espiritual. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y si esto está ardiendo en tu interior ahora mismo, si sientes que esto está desenterrando algo en ti que ni siquiera sabías que seguía vivo, quiero que lo declares. Quiero que escribas en los comentarios con convicción: mi bautismo será mi punto de no retorno. Escríbelo como un paso. Escríbelo como un pacto. Escríbelo porque sabes que esta vez vas a vivir tu fe de verdad. Escúchame con el alma abierta. No todo está perdido. No todo terminó. No importa cuán lejos hayas llegado, cuán sucio sientas tu corazón, cuán repetidos hayan sido tus errores. Hay una esperanza que no se agota. Hay una gracia que no tiene fondo. Y esa esperanza no es un concepto, es una persona. Y su nombre sigue siendo Jesús. Él no está esperándote con reproche. No está apuntando tus fallas. Está esperando que levantes la mirada, que lo mires de verdad, que sueltes lo que te pesa y confíes de nuevo, que te acerques aunque no entiendas todo, que te rindas aunque aún tengas miedo, porque Él es experto en restaurar lo que parece irreparable. Él es experto en dar nuevos comienzos donde otros solo ven ruinas. Y si hoy tu fe está débil, si te cuesta creer, si solo ves grietas, déjame decirte algo profético. Esas grietas no son tu final, son el espacio donde Dios va a mostrar su gloria. Sí, la gloria no llega a los perfectos, llega a los rotos, llega a los sinceros, llega a los que como tú están dispuestos a decir: Señor, ya no tengo fuerzas, pero aquí estoy. Él no necesita tu excelencia, solo necesita tu entrega, solo necesita que vuelvas al principio, que regreses al altar, que recuerdes lo que era sentir su presencia sin culpa, sin miedo, sin máscaras. ¿Lo recuerdas? Aquellos primeros días donde todo te conmovía, donde una canción bastaba para quebrarte, donde una oración tuya parecía estremecer el cielo. Esa pasión no está perdida, solo está dormida. Y hoy, con cada palabra que has escuchado, el Espíritu Santo la está despertando. Y ahí es donde tu bautismo cobra vida, porque no es solo volver al agua, es volver al fuego.
es entender que cuando tú decides morir a lo que fuiste, Dios te corona con lo que Él soñó que fueras, porque lo que Él tiene preparado para ti no está del otro lado del esfuerzo, está del otro lado de la rendición. Él no espera que seas perfecto, espera que seas verdadero, que reconozcas que sí, que estás cansado, que has sentido que la fe se te desgasta, que has pensado en dejarlo todo, que hay momentos en los que oras y no sabes si Él aún te escucha, pero aún así, aquí estás. Y eso es lo que Él honra. Él honra al que permanece, al que lucha por volver, al que aún herido dice: yo quiero más de ti, Dios. Tu fe no está muerta, está siendo purificada, está siendo estirada, está siendo llevada al límite, no para quebrarte, sino para vaciarte, porque cuando ya no queda nada, entonces Él lo llena todo. Y ahí es donde comienza la verdadera vida, la vida donde ya no vives en tus fuerzas, donde ya no dependes de las emociones, donde tu fe no se mueve con el viento, donde tu oración ya no es una rutina, es un arma, donde tu adoración ya no es música, es una respuesta a la fidelidad de un Dios que nunca dejó de amarte, ni siquiera en tus peores días. Y si esta palabra te está haciendo respirar diferente, si algo en ti acaba de sentir que todo puede empezar otra vez, quiero que lo selles, no con emoción vacía, sino con fe viva. Escribe en los comentarios una frase que sea tu nueva oración, tu nuevo pacto, tu regreso al diseño original de Dios para ti. Señor, esta vez creo que sí es posible comenzar de nuevo. Escríbelo si lo sientes, escríbelo si lo necesitas, escríbelo si sabes que esta fue la voz de Dios recordándote que el bautismo no es el final, es el principio de la vida que por tanto tiempo soñaste vivir, pero no sabías cómo empezar. Tú no lo sabías. Pero mientras escuchabas este mensaje, el cielo ya estaba escribiendo algo nuevo sobre tu vida. Mientras tus ojos se llenaban de lágrimas, mientras tu corazón latía más fuerte, mientras esa voz interna susurraba: esto es para mí, la palabra de Dios comenzaba a sellar tu espíritu con verdad, porque Dios nunca habla sin dejar evidencia, nunca llama sin dejar promesa, nunca confronta sin sanar, y por eso ahora quiero entregarte lo que el Espíritu ha reservado para este momento. Palabras que no vienen solo para emocionarte, sino para establecerte. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Romanos 6:5. ¿Lo ves? No es solo morir, es resucitar. No es solo dejar atrás el dolor, es entrar en una gloria que no conocías. Dios no te está pidiendo que mueras para castigarte, te está pidiendo que mueras para liberarte, porque hay una nueva vida esperando del otro lado de tu entrega, una vida donde ya no caminas solo, donde ya no dependes de tu fuerza, donde ya no luchas contra lo mismo de siempre. Es otra dimensión y comienza cuando entiendes el poder del bautismo. Y si aún dudas, si aún sientes que el pasado te persigue, que las marcas no se borran, escucha esto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. No algunas cosas, no las menos dolorosas, todas. Dios no quiere dejarte a medias. Él no quiere solo consolarte, quiere recrearte. Él no quiere parchar tu alma, quiere transformarte desde las raíces. Y eso es lo que ocurre cuando entiendes el misterio del bautismo. No es reforma, es resurrección. No es cosmética espiritual, es rediseño celestial. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Este versículo no es un recuerdo del pasado, es una orden para hoy, para ti. Porque mientras sigas dudando, seguirás cargando lo que Dios ya está listo para limpiar. Porque mientras sigas huyendo del agua, seguirás corriendo con un peso que no te corresponde. Y el Padre no quiere verte vivir así. Él no quiere verte más arrodillado por culpa, sino de rodillas por adoración.
No quiere verte más en silencio por vergüenza, sino en silencio por asombro. Y eso empieza cuando tú te levantas. Y Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. No son palabras simbólicas, son verdades eternas. No es una exigencia religiosa, es una invitación a lo eterno, porque el bautismo no es una tradición, es un nacimiento, y ese nacimiento aún está disponible para ti. Aún hay agua, aún hay fuego, aún hay cielo abierto, pero tienes que quererlo, tienes que desearlo más que tu comodidad. Tienes que clamar: Señor, sumérgeme otra vez, pero esta vez con fe, con fuego, con verdad. Y si estos versículos te hablaron, si sentiste que cada línea era como una carta escrita solo para ti, si sabes que esto no fue casualidad, sino una cita divina, entonces no te vayas sin responderle a Dios. Escribe en los comentarios: esta vez seré una nueva criatura de verdad. Escríbelo si esta palabra te quebró. Escríbelo si el Espíritu te está llamando. Escríbelo si sabes que tu alma no puede volver atrás. Y ahora ya no quedan excusas. Solo queda decisión. Ya escuchaste la verdad. Ya viste lo que el enemigo había intentado ocultar durante tanto tiempo. Ya entendiste que el bautismo no es un rito, es una ruptura, una revolución, una puerta abierta al cielo. Hoy Dios te mostró lo que ocurre en lo invisible. Hoy el Espíritu arrancó velos y aunque no lo veas aún, ya algo cambió dentro de ti. Porque cuando la palabra entra como espada, ya no hay vuelta atrás. Ya no puedes ignorarlo, ya no puedes callarlo, ya no puedes seguir viviendo con la misma fe rota de antes. Hoy se activó algo nuevo y eso no es emoción, es propósito. Pero ahora te toca a ti, no a tu pastor, no a tu familia, no a tus circunstancias, a ti. Tú decides qué harás con esta verdad. Puedes guardarla o puedes responderle al cielo. Puedes llorar en silencio o puedes declarar con fe: hasta aquí llego como era. Y desde hoy comienzo como lo que fui llamado a ser. Porque lo hermoso de Dios es que nunca cierra las puertas, nunca retira su amor, nunca apaga la lámpara que dejaste encendida. Hoy, aunque te sientas débil, Él te sigue mirando con ojos de padre y sigue diciendo tu nombre, porque